Estamos estudiando la verdad fundamental y esta es la lección número 19 sobre la sanidad divina. Sanidad divina. Este es un tema muy importante en la Biblia, especialmente para muchas personas que lidian con problemas físicos. Dios tiene un plan para ayudarte, para vencer todos esos problemas en tu vida. Sanidad divina. Y nuestro versículo clave se encuentra en Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 5. Y habla acerca de Cristo, el Mesías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué versículo tan poderoso y hermoso! Es una de las grandes verdades, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios es un sanador. Es la doctrina de la sanidad divina. Y cuando hablamos de sanidad divina, no debemos confundirla con lo que llamamos sanidad por fe. Sanidad por fe. La sanidad de fe puede que ni siquiera sea de parte de Dios. La fe es el canal por el cual la sanidad es recibida. Sin embargo, la fuente de la sanidad es lo que determina si es divina o no lo es. De lo que estamos hablando es sanidad divina. Y sí, viene por la fe, pero no es provocada por la fe. Es sanidad divina. La primera pregunta que quiero que respondamos es: ¿son nuestras enfermedades una bendición o una maldición? Es obvio, sabemos que no son una bendición. Se les llama maldiciones. Por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 1 y versículo 61, donde dice que serán maldecidos con enfermedad. La maldición. Entonces, la segunda parte es que el pecado y la enfermedad vinieron a la raza humana por la desobediencia de Adán. Esto fue lo que abrió la puerta para que todo comenzara a ocurrir en nuestros cuerpos. Romanos 5:12. Fue por la desobediencia de un solo hombre que el pecado entró al mundo y consigo trajo enfermedades y todo tipo de dolencias. Y lo tercero es que Cristo vino a redimirnos de todo eso. Y de esto es que se trata la cruz y la historia del Calvario. Gálatas 3:13 nos habla de que Cristo fue maldecido. Él fue maldecido en la cruz. ¿Por qué? Por ti y por mí, por nuestro pecado y nuestras enfermedades. Entonces Él llevó esta maldición sobre sí mismo. Y la buena noticia es que como Jesús tomó esa maldición, nosotros ya no tenemos que cargar con ella. Él ha venido a darnos bendición, a darnos vida. Entonces vamos a formular otra pregunta. ¿Cuáles son las diferentes fuentes de sanidad? Debemos comprender que toda sanidad proviene de Dios. El diablo jamás va a sanarte, a menos que se trate de un engaño para llevarte a una peor atadura. Pero Dios es un sanador. Ese es su nombre. El primer punto que quiero abordar es la sanidad natural. Sanidad natural. Y con esto me refiero al cuerpo humano. Cualquier buen doctor te podrá decir: yo puedo tratarte, pero tu cuerpo debe sanar solo. Entonces la sanidad viene de nuestro propio cuerpo natural. Proverbios 17:22 nos dice esto, que hay vida en el cuerpo y que el cuerpo por sí mismo podrá producir la sanidad. El siguiente punto es lo que llamamos sanidad médica. Y es aquí donde los doctores, en conjunción con nuestros cuerpos, nos administran todo lo que sea necesario, de lo que carezcamos, para ayudarnos a recobrar la salud. A través de la historia han habido médicos que han ministrado a las necesidades físicas de la gente. Mateo 9:12. No hay nada de malo en esto. Yo tengo una gran estima por aquellas personas que han dedicado sus vidas para ayudar a otros a vencer la enfermedad. Y algunas veces nuestro cuerpo natural necesita un poquito de ayuda. Necesitamos algo extra, algo que no encontramos en nosotros mismos. Gracias a Dios por los doctores, los médicos, y porque pueden ayudarnos. Pero hay ocasiones en que la ciencia médica no puede ayudar. Cuando
Nuestros cuerpos naturales, nuestros cuerpos físicos han alcanzado su límite. De eso se trata la lección de hoy. Sanidad divina. Sanidad divina. Sanidad divina es el aspecto de la sanidad que viene cuando Dios sobrepasa tanto a la naturaleza como al hombre para traer la sanidad. Salmo 103, versos 1 al 4. Habla de las bendiciones que vienen. Él sana todas tus dolencias. Gracias a Dios por esto. Gracias por la vida que Dios ha provisto de manera sobrenatural para ayudarnos a vencer cuando no somos capaces de ayudarnos solos y los doctores no son capaces de ayudarnos. Dios está listo para ayudar. Ahora formulemos otra pregunta. ¿Cuál es la fuente de la sanidad divina? La fuente de la sanidad, en primer lugar, es la expiación. Y con expiación nos referimos a lo que Jesucristo hizo cuando murió en la cruz y dio su vida por nosotros. Y esta palabra, expiación, también puede traducirse como reconciliación, cuando Él nos reconcilió con Dios. Quiero darte un verso de la Escritura. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17, está hablando sobre Cristo. Y dice, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario, cuando Jesús murió en nuestro lugar. No solamente llevó nuestros pecados en la cruz, sino que también llevó nuestras dolencias en su cuerpo, allá en la cruz. ¡Qué buena noticia, amigo mío! Ese es el Evangelio. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y luego notemos lo que dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, la salvación de Dios es más grande que simplemente nuestro hombre espiritual. La salvación de Dios también incluye nuestro hombre físico. Ahora, quiero darte algunos ejemplos de los diferentes tipos de sanidad en el Antiguo Testamento. Existen varios de ellos en el Antiguo Testamento y quiero darte algunos. El Cordero Pascual. Este es un ejemplo clásico y lo encontramos en Éxodo capítulo 12 y se hace referencia a él también en el Salmo 105 y luego en Segunda de Crónicas 30:20. El Cordero Pascual dice que mientras comían del Cordero, Dios les sanaba. Qué hermoso ejemplo de Jesucristo, el Cordero de Dios, y que por sus llagas hemos sido sanados. Somos sanos. Entonces, el Cordero Pascual es un muy buen ejemplo. Luego, la serpiente de bronce. Y este es un ejemplo bastante interesante. El pueblo en el desierto, y encontramos esta historia en Números capítulo 21. Estaban murmurando y quejándose de su situación y de repente salen serpientes ardientes que aparecen entre el pueblo y están mordiéndolos y todos mueren y Dios provee la solución, le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce y Moisés la hace y la puso sobre un asta. Jesús hizo referencia a esto en Juan capítulo 3 versículo 14 y dice, yo seré levantado de la tierra así como esa serpiente de bronce fue levantada y atraeré a todos hacia mí. Y él se refería a que iba a ser levantado en la cruz porque él murió en nuestro lugar. Entonces, la serpiente de bronce se convirtió en la referencia para todas las personas y sobrevivieron a la mordedura de la serpiente. El pacto de sanidad, qué hermoso ejemplo de la sanidad. En Éxodo capítulo 25, versículo 26, es donde Dios revela sus pactos con nosotros y sus nombres. Yo soy Jehová Rafa. En otras palabras, yo soy el Dios sanador, el Dios que te sana. Esta es una de las muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros y hay muchos ejemplos más por toda la Escritura. Encuentras estos ejemplos en que Dios sanó al pueblo de sus enfermedades. Y esto nos lleva al Nuevo Testamento. Hablemos sobre Cristo. ¿Cuáles serán algunos de los ejemplos de sanidad en el ministerio de Jesús? Y nuevamente hay muchos de ellos.
Una y otra vez, Él sanó a los enfermos. Tenemos la historia de Jesús y el hijo del noble, y esto lo encontramos en Juan 4. Él sana al hijo de un noble. También está el paralítico en Juan capítulo 5. Qué ejemplo clásico, un hombre que estuvo ahí por muchos años esperando por el movimiento del agua, y Jesús le dijo: yo moveré el agua por ti. Si tú crees, solo toma tu lecho y anda. Y la Biblia dice que hizo exactamente esto. La suegra de Pedro, esta es una historia bastante interesante que encontramos en Mateo capítulo 8, donde entra, la toca y la levanta. Y la lepra en Mateo capítulo 8 también. Jesús estaba continuamente sanando enfermos, y los leprosos eran curados. Jesús extiende su mano y lo toca, y dice: sé limpio de tu lepra. Otro ejemplo, el siervo del centurión. Esta es la historia en que Jesús solo dice la palabra e instantáneamente el hombre fue sano. Esto lo encontramos en Mateo 8. Él fue sano. 2 hombres ciegos en Mateo capítulo 9 fueron sanos de su ceguera. Jesús los sanó. En Marcos capítulo 7, el hombre que era sordomudo. Y podríamos llevarnos todo el día con estos ejemplos de Jesús sanando a tanta gente. Y yo quiero animarte, amigo. La Biblia es muy clara al respecto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, Él está aquí listo para ayudarte con tu enfermedad o dolencia también. Y no solamente tenemos el ejemplo de el ministerio sanador de Cristo, sino también el ministerio sanador de los 12 apóstoles. Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 11, Jesús los envía en representación suya para sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, y esto formaba parte de su comisión. Entonces comenzaron su ministerio siguiendo el ejemplo de Jesús y las órdenes de Jesús. Salieron y empezaron a sanar por todas partes. Y no solo tenemos a los 12 apóstoles, sino a los 70 que Jesús envió a los lugares que Él quería ir, que fueran antes que Él llegara allá, por todo Israel, para anunciar que el Mesías ha venido. En Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 24, Él les envía, les da una comisión, y volvieron gozosos diciendo: los espíritus malvados se someten, los enfermos son sanados. Entonces este es un ministerio consuetudinario. Cristo está sanando a otros a través de los apóstoles y también de los discípulos. Y también tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva. Una y otra vez, Marcos capítulo 16, Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 19. Aquí encontramos una y otra vez que Jesús está usando ahora a sus discípulos en la iglesia primitiva para sanar a los enfermos. Entonces es un ministerio para la iglesia hoy. Jesús sanó a incontables personas, pero es muy interesante notar que rara vez sanaba a 2 de la misma manera. No, Él usaba toda clase y variedad de métodos para sanar a los enfermos. De hecho, si tuviera que utilizar una sola palabra para describir el ministerio sanador de Jesús, utilizaría la palabra variedad. Variedad. Y creo que esto nos debería estar diciendo algo, porque si no tenemos cuidado, bueno, podemos caer en la rutina. La rutina puede convertirse en algo muy tedioso y eventualmente la rutina puede convertirse en una tumba para todo lo que hacemos. Y nosotros limitamos a Dios porque limitamos también la variedad que Dios quiere usar en nuestras vidas para traer sanidad a otros. Hablemos de esto ahora. ¿Cómo es que Jesús sanaba a los enfermos? ¿Cómo es que los sanaba? Hay muchas maneras. Quiero darte algunas de ellas ahora. Primero, Él decía la palabra. Mateo capítulo 8. Esto es lo que el centurión le dijo: no necesitas venir a mi casa. Tú eres un hombre con autoridad, así como yo tengo autoridad. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y esto es justo lo que pasó. Así que una de las formas en que Jesús sanaba era a través de la palabra hablada. Me encanta este versículo que dice que Dios habló la palabra y les sanó. Esto es lo que Dios desea hacer. Y otra de las maneras en que Jesús sanaba,
Otra de estas formas era el reprender la enfermedad. Y esto es muy interesante y lo encontramos en Lucas capítulo 4. Jesús la reprendía. Ahora, la razón por la que la reprendía era porque Jesús percibió que esta enfermedad no proviene de motivos naturales, sino que es provocada por causas espirituales, por espíritus demoníacos. Ahora escúchame con mucho cuidado. No porque una persona está enferma significa que está poseída por un demonio, no estoy diciendo esto. Solo digo que hay ocasiones en que ciertas personas son afligidas por espíritus demoníacos, y Jesús fue capaz de discernir este asunto. Que Dios nos ayude, este es uno de los dones manifestacionales del Espíritu Santo, el discernimiento de espíritus, y deberíamos poder discernir si es un problema natural, un problema físico, o si es un problema espiritual causado por un demonio. Así que lo que Jesús hizo en este caso fue que no dijo la palabra, sino que ordenó a los espíritus malignos salir. Y en Mateo capítulo 8 hay otro ejemplo clásico sobre esto. Jesús le tocó. Y yo creo que hay tanta sanidad en el toque como la hubo en sus palabras. Algunas personas necesitan el toque, y en este caso el ejemplo clásico de los leprosos, alguien con lepra era aislado del pueblo, completamente sacado del pueblo, y Jesús le tocó. A veces esto es lo que la gente necesita. Y uno que en verdad captura mi atención es cuando Jesús puso lodo en los ojos de un hombre. ¿No te gustaría ese tipo de oración por el enfermo? Juan capítulo 9, Jesús hace el milagro en los ojos con lodo. ¡Oh Dios! Y este es el único versículo en la Escritura en el que Él hace esto. Y Él lo hizo así porque sabía que este hombre necesitaba un viaje de fe. Él mandó a que emprendiera un viaje de fe. Ve a lavarte los ojos en el estanque de Siloé. Y otro ejemplo es cuando Jesús usó saliva. Tranquilos, está en sus Biblias, en Marcos capítulo 8. Ahora, por favor, no comience un ministerio de estarle escupiendo a la gente. No es lo que estoy diciendo y no es lo que la Biblia dice. Pero en este caso en particular, esto es exactamente lo que Jesús hizo para sanar a este hombre. Otro ejemplo es que escupió y le tocó. Y esto está en Marcos capítulo 7. Pero no importa cuál sea el método utilizado. Lo que importa es que la gente fue sana. Recibieron sanidad. Eso es lo que importa. Que la gente recibiera sanidad de su enfermedad. Ahora formulemos otra pregunta. ¿Cómo se puede recibir la sanidad hoy? ¿Cómo es que tú y yo podemos recibir sanidad? Primero, por fe. Fe en Cristo. Hebreos capítulo 11, verso 6. Nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Creer que Él existe y que Él recompensa. En Marcos capítulo 6, verso 5. Comienza con fe en Cristo, que creas que Él es capaz de hacer esto por ti. Luego está lo que llamamos la oración de fe y ungirlos con aceite. Y millones de personas han recibido sanidad de esta forma. Santiago capítulo 5, verso 14. Un versículo hermoso de la Escritura. Si hay algún enfermo, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Y esta es una de las formas en que Dios puede sanarnos. Otra manera es por la imposición de manos de los creyentes. Marcos capítulo 16, verso 17. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son formas que Dios utiliza en la actualidad para sanarnos cuando nos encontramos con problemas físicos. Y otra de las formas que fue practicada por la iglesia primitiva eran lo que conocemos como paños de oración. Ellos tomaban estos paños y podían estar hechos de diferentes tipos de tela, y Pablo oraba sobre ellos. Él los tocaba. Esto se encuentra en Hechos 19, verso 12. Y la gente era sanada cuando tomaban estos paños y los ponían en las personas. La persona era sanada. Otro ejemplo es enviar la palabra de fe. Salmos 107, versículo 20. Hace unos momentos citábamos este verso. Él envió su palabra y los sanó. Mateo capítulo 8, versículo 8. Y luego están los dones de sanidades.
Y esto lo encontramos manifiesto en muchas maneras diferentes en nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 9 y 10. Y por último, la mesa del Señor. Cuando nos acercamos a la mesa del Señor, podemos esperar Primera de Corintios capítulo 11 versículos 22 al 32. No, 23 al 32. Encontramos que la sanidad es una de las cosas que recibimos cuando participamos de la mesa del Señor. Ahora hablemos del lado opuesto de todas estas cosas por un momento. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos para la sanidad? ¿Por qué será que algunas personas no son sanas? Ahora, por favor, no estoy trayendo condenación a nadie. Simplemente intento señalar algunas de las razones por las que la Biblia señala que algunos no son sanos. Razón número 1, el pecado. Pecado. Isaías 59:2 y Mateo 13:15. El pecado le impide a Dios obrar las cosas que Él quiere en nuestra vida. El pecado le detiene de hacer sus obras de gracia en nosotros. Otra es incredulidad. Incredulidad. Incluso Jesús no pudo sanar a aquellos que se rehusaron a creer. Es sorprendente. Abrió los ojos de los ciegos, hizo que los cojos caminaran, incluso levantó a algunos de entre los muertos, y aún así hay gente que se rehúsa a creer y dice que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Otro obstáculo es un espíritu que no perdona. Cuando tienes un espíritu que no perdona, cuando te rehúsas a perdonar. Recuerdo un buen ejemplo para esto. Yo estaba en Sudáfrica y había una mujer que era controlada por espíritus demoníacos. Y la razón era su esposo. Él había abusado terriblemente de ella, pero ella se rehusaba a perdonar. No lo perdonaba. Y como ella no lo perdonaba, no podía ser libre de estos espíritus. Un espíritu que no perdona. Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 5, ahí encontramos estos ejemplos. Y también está el abuso de nuestros cuerpos. No puedes esperar a que Dios arregle lo que tú rompiste cuando pasas rompiéndolo una y otra vez. Abusar de tu propio cuerpo es como si sembraras algo incorrectamente y oraras porque hubiera una gran cosecha. No, no, no. Si queremos que Dios arregle nuestros cuerpos, debemos cooperar. Debemos hacer todo lo que nos sea posible para poder ser sanos de nuestras dolencias. Y si continuamos abusando de nuestro cuerpo, continuaremos cosechando todo ese malestar en nuestro cuerpo. Otra razón por que la gente no es sana es que no disciernen el cuerpo del Señor. Y esto se nos enseña en 2 puntos. En Primera de Corintios capítulo 11 está hablando del servicio de la comunión, pero debes entender que es más que una mesa de comunión. Es donde el cuerpo de Cristo, la iglesia, se reúne y cuando no reconocemos lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario y no reconocemos y respetamos al cuerpo de Cristo, la iglesia, nos impedirá recibir sanidad. Otro obstáculo es la resistencia satánica. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 10, en que Satán se resistió incluso a los ángeles del Señor. Entonces debemos luchar en contra de esto. Tensiones en las relaciones conyugales. Esto se encuentra en Primera de Pedro capítulo 3, que dice: hombres, honren a sus mujeres, trátenlas bien para que sus oraciones no tengan estorbo. Debemos comprender que si no nos tratamos el uno al otro con respeto, si no nos tratamos el uno al otro bien, si no tratas bien a tu esposa, Dios no va a escuchar tus oraciones. Y estas son razones, estas son cosas que nos impiden de recibir la vida, la ayuda que Dios quiere darnos. Lo cierto es que Jesucristo ha provisto la salvación para la totalidad del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Así es, no demos mayor énfasis a uno sobre otro. En primer lugar viene el espíritu. Así que cuando hablamos de sanidad, pensemos en sanidad espiritual primeramente. Nuestro versículo clave que encontramos en Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones o iniquidades, molido por nuestros pecados. Son las cosas que hemos hecho mal espiritualmente. Entonces, la primera
vida que Dios quiere poner en nosotros es la espiritual. Él quiere que seamos perdonados y que estemos bien con Dios. Pero no solamente es en lo espiritual, sino que también es en lo mental, sanidad mental. Este versículo sigue diciendo que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿A qué se refiere nuestra paz? Se está refiriendo a esta mentalidad en que nosotros tenemos paz con Dios, con otros y con nosotros mismos. Esta es sanidad mental, sanidad emocional, incluso una sanidad psicológica. Cristo quiere que estemos completamente bien. Y por último, sanidad física, salud física. Este verso concluye con: por su llaga fuimos nosotros curados. O como Pedro lo menciona después de la crucifixión, él dice: por cuya herida fuisteis sanados. Ahí está hablando de la parte física. Esto es lo que ha aprendido de Cristo y su salvación. Él ha provisto salvación para la totalidad del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Él quiere que estemos completamente bien. Jesús no vio a la gente y les dijo: tú estás físicamente mal, o emocionalmente mal, o tú estás espiritualmente enfermo. No, si estás enfermo, estás enfermo. Y Él quería que estuvieran bien por completo. Entonces Cristo ha provisto la salvación para ti y para mí hoy, que incluye nuestra totalidad, espíritu, alma y cuerpo. Podemos ser sanos. Entonces yo te animo a que en tu viaje espiritual con Jesucristo, deja que el Espíritu Santo te sane de lo que sea que estés enfrentando, sea espiritual o mental o físico. Dios quiere que estés completamente bien. Recibe la vida que está en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.